Hola, muy buenas tardes. Y en nombre de la Cámara de Comercio Británica, les doy la más cordial bienvenida a este webinar, La extracción comercial como mecanismo del equilibrio social, legalidad y distribución de la riqueza. Contamos el día de hoy con un panel de primer nivel de expertos en este tema. Empezando por nuestro primer panelista, Kesne Flores, quien es maestra en Derecho de Empresa con beca de excelencia de la Universidad de Monterrey. También es licenciada en Derecho del TEC de Monterrey con mención honorífica y distinción por su desempeño por egresados a nivel nacional. Comenzó su carrera en el año 2005 para Johnson Controls y 2 años después empezó su trayectoria en el sector energético en Schlumberger como gerente de contratos. Desde el año 2018 ocupa el cargo de Legal Counsel de la compañía Renaissance Oil Corp. A partir del año 2019 funge como secretaria de la Asociación Nacional de Productores de Hidrocarburos. También contamos con la experta y amiga de la Cámara, Anna Mallon, experta en gestión comunitaria con 19 años de experiencia en este ramo y con más de 10 años de experiencia como Senior Manager en diseño y implementación de programas de responsabilidad social para empresas públicas multinacionales del sector. Es licenciada en Relaciones Internacionales de Southwestern y cuenta con maestría en Ciencia Política de la Universidad Simón Bolívar y doctorado en Sociología en New School University. Y por último, moderando nuestro panel de hoy, contamos con la presencia de Eric Priego Brito, socio fundador de la firma Priego Brito, reconocido por su intensa trayectoria en el sector energético y nominado en la lista 2020 de credibilidad en el mismo sector. Cuenta con doctorado de la Universidad de Salamanca en Europa y cursó el programa de administración de firmas legales de Yale. Tiene posgrado en energía por Houston University y también del ITAM, también de la Escuela Libre de Derecho, entre varios otros. Es consultor para varias empresas nacionales y multinacionales y también fue administrador legal de contratos para la Ronda 1 en México. Pues sin querer robar mucho más tiempo, sé que es un tema que nos interesa muchísimo a todos. Cedo la palabra al licenciado Priego Brito. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos, les agradezco mucho su asistencia, agradezco también a la Cámara Británica este espacio, a Ana Mallén que nos está dedicando todo este tiempo y a Kesne Flores. Creo que el tema de extracción comercial es un tema muy interesante y que ha sido siempre un tema polémico desde que se da la reforma energética. Es una de las figuras innovadoras y que vienen precisamente proponiendo algunos cambios a los viejos modelos que existían para la contratación de tierras y para la repartición de la renta petrolera, ¿no? Aquí merece la pena señalar que la extracción comercial como figura, ¿no? Y tenemos ahí claro que se trata de una contraprestación, por mandato de ley se encuentra consagrada o dispuesta en la ley de hidrocarburos y precisamente lo que nos mandata es pagar a quien nos presta una garantía, un ingreso porcentual, proporcional por la tierra ocupada, ¿no? Que va a oscilar de un 0.5% a un 3%, dependiendo el tipo de hidrocarburo que se trate. Esto se encuentra ahí consagrado en la ley de hidrocarburos, en un artículo que es el 101 y en un apartado que habla precisamente de la ocupación superficial. Y bueno, entrando ahí al tema, me gustaría preguntarle tanto a Ana como a Kesne, para ustedes, ¿cuál es el objetivo, cuál es la finalidad que
que persigue esta figura y qué tan funcional ha venido siendo durante todo este tiempo. Digo, ustedes que han estado practicando durante años e implementando esta figura, ¿no? Quien guste ahorita de las dos tomar la palabra. Esne, adelante. Gracias, Ana. Pues bueno, un poco para contextualizar antes de empezar y sobre todo para la audiencia que tal vez no está familiarizada con este tema, yo creo que vale la pena mencionarles antes que, como bien dices, es un derecho que está en la ley y sobre todo es un derecho constitucional, ¿no? Está en los transitorios del decreto de reforma, y en ese sentido lo que prevé ese decreto es que existe una contraprestación para el uso, goce o afectación de los bienes, de los terrenos o de los derechos afectados por las actividades de exploración y de extracción. Y bueno, el tema que nos ocupa refiere a una de esas contraprestaciones, que es el porcentaje que los operadores están obligados a pagar sobre sus ingresos del proyecto a razón de este uso, goce o afectación de los bienes, derechos o terrenos. Entonces, sobre el objetivo que persigue esta figura, pues primero que nada, como ya mencioné, es un derecho constitucional, pero yo creo que también vale la pena poner el contexto de también cuál fue el objetivo, ¿no? de incluirla, ¿no? Y ese fue, yo creo, el obtener esa licencia social, esa cohesión social, ese permiso, para que pues estos beneficios de la reforma llegaran hasta el campo, hasta directamente el afectado, ¿no? Que precisamente el propietario viera, y no solo viera, sino que percibiera tangiblemente el beneficio de la reforma. En ese sentido, pues, se puede decir que es un instrumento de licencia social, y por otro lado, es ya lo dice la ley, es una contraprestación para el afectado. Estas dos cosas parecen chocantes, ¿no? Porque, pues, una contraprestación presupone una prestación, que en este caso es el derecho de vía. Entonces, estás contratando tú el derecho de paso, el derecho de vía, con una persona. Sin embargo, se habla de licencia petrolera, de la distribución de la riqueza petrolera, y parece no compaginar, ¿no? Estas dos figuras. Tanto es el caso que bueno, prevé la ley que el propietario pueda optar en recibir esta contraprestación a través de proyectos de inversión social. Es decir, se le puede retribuir a través de proyectos que van a beneficiar a la localidad afectada. Bueno, yo hasta ahorita realmente no tengo un caso en el que el propietario haya optado por eso, pero sin embargo, la posibilidad existe. Y en el caso de los ejidos, cabe decir que dentro de las 3 contraprestaciones que prevé la ley sobre esta ocupación superficial, dígase pagos de BDTs o indemnizaciones por daños y perjuicios, la renta, y esta tercera, que es la contraprestación por extracción comercial, solo esta, dice la ley, que no puede ser percibida directamente por el ejidatario en función de derechos individuales, sino que tiene necesariamente que ir a la asamblea, decidirse, darse a la asamblea. Y la asamblea va a ser quien distribuya este beneficio bajo los términos que ella decida, ¿no? Entonces, es chocante. Por un lado es una contraprestación que va para afectados, eso es claro, y según los lineamientos que se acaban de publicar en julio pasado, ya queda muy preciso que solo propietarios con los cuales se tenga un contrato de ocupación firmado. Y por otro lado, lo entendemos como un instrumento que fue estructurado para obtener esta licencia social, pero no es un derecho social.
Gracias, Kesne. Mira, estoy completamente de acuerdo y creo que aquí hay que enfocarnos un poquito más en lo que fue, ¿no? Y lo que trata justamente de reformar la ley. Este panel se llama Equilibrio Social, Legalidad y Distribución de Riqueza, ¿no? Y cuando pensamos en lo que pasaba en nuestros campos, para aquellos que hemos trabajado con campos maduros, pues es justamente esto lo que se trata de reformar. Es decir, si bien existían contratos de ocupación superficial para poder realizar las operaciones y llevar a cabo construcción, exploración, extracción, estos carecían de elementos legales en los cuales los operadores estuvieran protegidos. Y creo que hasta cierto punto también los propietarios, dentro de un marco regulatorio. Entonces, esta ley lo que trae justamente es este elemento de legalidad. Pongamos las cosas claras, veamos cómo esto se puede desarrollar, pero a la vez también pensando justamente en lo que ha sido la extracción en México y los problemas sociales que se han suscitado a partir de la actividad petrolera, pues es también esta idea de generar distribución de riqueza. Entonces, como bien dices, ¿no? Nos enfrentamos de repente a una contraprestación que incluye básicamente los tres elementos. Uno, que es el de la renta y el uso del contrato para obtener acceso a la superficie en la cual tenemos que operar, ¿no? Que es lo que trae justamente la legalidad. Hay también esta idea un poco de equilibrio social o de distribución de riqueza, como lo quieran ver, que tiene que ver con el tema justamente, no de los BDTs, pero sí de lo que es la contraprestación por extracción comercial. Es decir, hay un intento de que la riqueza que se genera a partir de nuestras operaciones llegue a otros grupos que también son partes interesadas en el proceso, ¿no? Y se ve un poco de esta manera. Obviamente los BDTs también, bueno, es un tema de equilibrio social, lo pudiéramos decir, pero aquí lo que pasa, y creo que es parte de lo que de repente nos pudiera generar problemas tanto a nivel jurídico como también a nivel social, que es lo que primordialmente yo trabajo, es que el objetivo de la ley, de la contraprestación en sí, pareciera ser tener estas dos vertientes, ¿no? La primer vertiente que es la seguridad jurídica, poder operar, y con una intención pareciera de generar una distribución de riqueza a aquellos que serían afectados, y no podemos hablar de que los afectados son solamente los propietarios, porque bueno, hubieron unas modificaciones a los lineamientos del 2018 al 2020, ¿no? Donde esta fue una cuestión muy importante. Pero en esta distribución sí hubiera como un intento quizá de generar una paz social en lo que es el tema de la operación. Pero también, que no sé si lo mencionó Eric o lo mencionaste tú, viene también esta parte de repente que pareciera tratar de generar algún tipo de desarrollo social a través de una contraprestación, ¿no? Y entonces en temas sociales, de repente las partes interesadas, que son múltiples, obviamente los operadores dicen, perfecto, yo firmo mi contrato y a través de este contrato yo tengo una seguridad jurídica para poder acceder a lo que son los predios. Por otro lado, los propietarios también dicen, bueno, perfecto, entonces nosotros ya recibimos alguna contraprestación que, bueno, tiene sus diferencias según si es ejido o propiedad privada, pero por ahí más o menos va la idea. Pero también tienes a la comunidad que dice, bueno, si estamos hablando de distribución de riqueza, ¿a mí qué me toca? ¿No? Y entonces empezamos a tener como un conflicto de intereses alrededor de lo que es este lineamiento, que no está de más decirlo, sí es una mejora legislativa, considero yo, para lo que son las operaciones petroleras en México. Sí, y si me permites complementar tu comentario, Ana, sí, definitivamente esta contraprestación que busca ese equilibrio social, esa paz social que mencionas, no armoniza con nuestro derecho. Es decir, nosotros, bueno, los recursos naturales son propiedad de la nación, para empezar por ese punto, ¿no? Entonces,
Dicho esto, esta contraprestación está destinada a aquellos afectados. Darlo, como se pudieron haber interpretado los lineamientos que estaban antes de los actuales, del 2018, darlo entonces a aquellos propietarios que estén por encima del yacimiento, pues naturalmente no armoniza con nuestro derecho, porque finalmente el recurso natural no es del propietario, es de la nación. Sí. Desde que salió a la luz la figura, creo que desde un inicio, ¿no? Desde las mesas de discusión y aprobación del anteproyecto de reforma de la ley de hidrocarburos, hubieron creo que muchas discusiones sobre el tema, ¿no? Porque era una figura como un tanto novedosa, que si bien es cierto, la renta se distribuye en otros países de maneras diferentes, a través de fondos, con fideicomisos. Tenemos los casos de Canadá, de Noruega, de muchas partes del mundo. Tratamos de hacer una figura con la ley que pudiese compensar y a la vez también invitar a estos propietarios, y también con propietarios debemos de señalar que aquí nos referimos que la figura aplica tanto para el propietario privado, el propietario público, como al propietario social, ¿no? A la propiedad social también. Por ende era un poquito complicado definirla, y se realizó, bueno, este esquema buscando que se lograra el cometido de la reforma, que consistía precisamente en la comercialización, exploración, perforación y demás actividades extractivas requeridas en la industria, en toda la cadena. En esta parte, la manera de invitar y también de asegurar la continuidad de los proyectos, porque es muy cierto que gran mayoría de los proyectos en México, una gran mayoría de los proyectos, tanto energéticos como de otra índole, en infraestructuras, se ven afectados por temas sociales o ambientales, ¿no? Que es la naturaleza. Muchos se ven suspendidos, se ven cancelados, incluso algunos no llegan a ver la luz, ¿no? Tenemos ahorita pues todos los problemas que hay con los gasoductos en comisión, tenemos temas de aeropuertos, de presas, hay muchísimos temas que se han visto afectados e impedidos por esto. Entonces, lo que hace el legislador mediante la ley de hidrocarburos de manera especializada, hace un apartado para la base de la pirámide, ¿no? Donde vamos a ocupar esa superficie que es necesaria para poner todas nuestras instalaciones, que se debe de encontrar dentro de ese polígono que puede ser un área contractual o un área de asignación, y obviamente pues donde va a haber un titular, que ese titular nos puede permitir o negar el acceso a su propiedad. Entonces, por medio de este capítulo que señalaba en un inicio, el de ocupación superficial, de manera prematura primero se establecen 3 contraprestaciones, y lo trato de ir aclarando un poco para ir avanzando de lo general a lo particular. Y son 3 incisos, ¿no? En un inciso se le dice al titular de la tierra, te vamos a pagar la renta por la superficie que vamos a ocupar, acorde tiempo y espacio. Te vamos a pagar también todo lo que se refiera a los daños y perjuicios, que también viene claramente estipulado en uno de los incisos, junto con los BDTs o los bienes distintos a la tierra. Y en un tercer inciso, que viene siendo el 6 el C de esa fracción 6, nos dice que nos van a pagar un porcentaje sobre el ingreso que hayamos obtenido de la comercialización del hidrocarburo, y nos dice la misma ley, y la forma en que esto se va a realizar va a verse por
lineamientos y disposiciones de carácter ya terciario. Viene un reglamento que nos dice la manera en que vamos a operar, y después vienen estos lineamientos que estamos comentando. Hay unos lineamientos que para la extracción comercial, que son de marzo del 2018, que son los que señalaba primeramente Ana y Kesné, y luego nacen otros en 2019. Nada más que es importante señalar que algunos de los contratos, por ejemplo, de Ronda 1.3, se firmaron el 10 de mayo del 2015, y los lineamientos, pues imagínense, salieron en 2018. Es decir, hay otro documento que es importante para contratar la tierra, que son los modelos de contratos. Es otro documento que emite CENER, donde vienen, digamos, que los machotes de todos los contratos de ocupación superficial, de arrendamiento, de compraventa, de servidumbre, y ya traen, digamos, que un formato preestablecido. Pero ¿cómo ibas a pagar tú la fracción C si ni siquiera habían salido los lineamientos y tú ya tenías un contrato? Entonces empezamos con una problemática desde el inicio, y también teníamos el tema de los pasivos con Pemex. Es decir, Pemex ocupaba esas superficies antes que nosotros. Pemex también tenía contratos de ocupación superficial ya celebrados, los cuales, digo, son otro tema, ¿no? Los cuales no se cancelaron y entramos nosotros con contratos nuevos, y también tenemos que ir sorteando esos eventos. Pero precisamente para lograr la aceptación de los titulares de los bienes y derechos, y también lograr, por un lado, sumarlos de manera armónica al proyecto para que se cumplan también los objetivos que son los principios también rectores de la reforma, buscando un desarrollo sostenible, pues se ofrece esta contraprestación. Esto, digámoslo, también lo que busca es cambiar de un escenario que ya existía, porque la realidad es que todas las compañías petroleras, antes solamente pues estaba una operadora, pero las prestadoras de servicios y la operadora se encontraban en campo en la operación diaria con todos estos stakeholders o partes interesadas, y tenían que acordar con ellos la manera necesaria para pasar, y ellos siempre tenían como requerimiento o como pretensión algún pago económico en dinero o en especie, y era muy difícil o por no decir casi imposible acceder a operar si tú no le pagabas a estas personas. ¿Y cómo les pagabas? Pues la gran mayoría de los pagos venían siendo en efectivo, ¿no? Estamos hablando de sindicatos, de propietarios, de líderes de comunidades, ejidatarios, comuneros, avecindados, parcelatarios, toda esta figura esta gama de partes que intervienen en los proyectos. Lo que hace, pues precisamente la reforma es pasar de ese esquema informal, es decir, donde no había formas previamente establecidas, como por ejemplo son los modelos de contrato de CENER, donde viene un machote, digámoslo así, que tiene los mínimos requeribles para contratar. También existen metodologías para los pagos de los BDTs, y también existen, por ejemplo, tabuladores que expide el INDAVIN, donde vienen los montos que se deben de pagar por las superficies y espacios. Entonces, pasamos de ese esquema donde se pagaba mediante un acuerdo y una negociación meramente informal a un tema totalmente formal, un tema que era incomprobable fiscalmente, a un tema de comprobación fiscal, ¿no? Un tema que era ilegal porque estaba fuera de la ley, digamos, no voy a decir ilícito, a un tema totalmente legal porque se encuentra dentro de la legislación, y pasamos de algo que era irregular a algo totalmente regular. Y
y la riqueza que estamos hablando de la renta petrolera, ese ingreso que se obtiene por la extracción y la comercialización del hidrocarburo, ya se reparte porcentualmente. Entonces, una parte se la queda el privado o Pemex en su carácter asignatario, otra parte se la queda el Estado mexicano por medio de todas las rentas y el contrato que tiene, donde lo representa la Comisión Nacional de Hidrocarburos, y una parte, aunque es menor, por ejemplo, en Estados Unidos podemos hablar de un 25%, en otros esquemas ahí hay 3 tipos de titularidades de la propiedad, de superficie, minerales y subsuelo. Aquí no, aquí todo lo que está en el subsuelo es propiedad de la nación, y el tema por eso solamente se atiende a la superficie. Entonces solamente, por eso es que nada más repartimos el ingreso, porque el hidrocarburo es propiedad de la nación, no lo podemos repartir de ninguna manera, por eso literalmente atiende al término ingreso, ¿no? Y ahí atendemos a que al propietario, al ejidatario, ahí hay unas variaciones, ¿no? Pero ahorita las vamos viendo, pero ahí se les va a dar de un 0.5 a un 3%, ¿no? Dependiendo si es gas natural no asociado o si es un tema de los demás hidrocarburos. Pero voy a plantear ahorita, para no excederme, porque creo que ya me estoy picando, y como decía Ana y que empezamos a hablar de este tema, la verdad que es polémico y es muy interesante, y nos hemos llevado luego 2, 3 horas platicando de esto, y si no, no vamos a avanzar, ¿no? Aquí aprovecho a preguntarle también a ustedes dos, si de los lineamientos de marzo de 2018 a los de 2019, obviamente estuvieron en todo el proceso de mejora regulatoria en la CONAMER, y creo que ambos procesos que han tenido los lineamientos en la comisión han sido benéficos desde mi perspectiva. Desde las de ustedes, ¿qué opinan? ¿Vieron que hubo mejora en realidad entre uno y otro, o consideran sigue habiendo complejidades en la figura? ¿Quién va? Si quieres, empiezo yo. Sí, claro. Sí, mira, yo creo que definitivamente sí hubo una mejora regulatoria de los lineamientos del 2018 a los del 2020. En particular, lo que sucede con los lineamientos del 2018 es que había una ambigüedad sobre a quién se le debería de repartir esta contraprestación, el inciso C de la 101 de la Ley de Hidrocarburos. Habían básicamente 2 visiones. Una visión que era en la cual solamente la contraprestación se repartía de manera proporcional a la ocupación superficial entre los propietarios con los cuales se desarrollaba o se estaba planteando un contrato de ocupación superficial. Hubo también una segunda forma de entender la repartición, y esta era básicamente que la contraprestación por extracción comercial debería ser para todos aquellos propietarios que tuvieran una superficie por sobre el yacimiento. En realidad, esto fue el tema toral de la reforma migratoria, migratoria, estoy en otro panel, de la reforma sobre la contraprestación por extracción comercial. Y en este caso, básicamente, sí hubo todo un proceso, y hay que reconocérselo a la CNER, de reuniones con partes interesadas, con los operadores, en los cuales se exponían las distintas razones por las cuales la repartición a nivel de todos los propietarios cuya superficie estaba en el yacimiento se complicaba para el operador. En particular, habían, por ejemplo, algunos operadores que decían, bueno, técnicamente es muy difícil por la forma de mi yacimiento estar calculando de dónde es que estoy extrayendo, porque la veta no es convencional. O sea, había ya ahí un tema técnico que podría complicar la repartición.
y que obviamente podría suscitar pues muchos conflictos sociales y hasta litigios. Otro tema también fue el de la responsabilidad del operador de generar un censo o de cuantificar las personas que están en el yacimiento. Obviamente tienes algunos campos petroleros en los cuales tienes grandes extensiones de tierra y bueno, tendrás 20 o 30 o 100 propietarios. Hay otros campos en los cuales la propiedad tiene hasta 4,000 personas, ¿no? Que pudiera hasta el yacimiento estar en zonas semiurbanas. Adicional a esto, también hay una realidad que tenemos que comprender porque estamos en México, y es que en la mayoría de los casos estábamos viendo una irregularidad en la tenencia de la tierra del 30%. Y si bien los lineamientos dicen que no es responsabilidad del operador llegar a un contrato, a pagar una contraprestación hasta que se firme el contrato y hay todo un proceso legal para regularizar la tierra, pues en el tema social esto lo que genera es un conflicto social, ¿no? Y el operador, hemos visto muchos casos en los cuales el operador facilita, ayuda, apoya a los propietarios a regularizar la tierra con el fin de poder llegar a la firma del contrato. Cuando todo este escenario se plantea con la CENER, hubo una recepción bastante positiva que resulta justamente en la modificación de los lineamientos. Hay también algunos otros temas que se modifican en algunos de los transitorios, en los porcentajes de lo que es la contraprestación según el ingreso y demás. Pero este paso en sí, el poder acotar la contraprestación por extracción comercial solamente a lo que son los propietarios con los cuales se firman un contrato, dio facilidades, ¿no?, a los operadores, también creo a las autoridades cuya responsabilidad y competencia, por ejemplo, recae la regulación de la tierra. Y también, en muchos casos, en realidad, también a los propietarios y a las comunidades. Teníamos un caso en el cual el número era tan extenso de propietarios a los cuales, por ejemplo, se les tenía que distribuir la contraprestación, que el operador en un momento dijo, bueno, me va a salir más caro emitir el cheque que lo que va a recibir la comunidad o el propietario. Entonces, esto sí se fue subsanando a través de esa consulta que permitió la CENER de distintas partes interesadas para poder hacer la modificación a los lineamientos. Sí, sí, definitivamente coincido con Ana, o sea, sí hubo una mejora en relación a los del 2018, tan solo el hecho de que se clarificara que no eran todos los propietarios por encima del yacimiento quienes tenían derechos, sino aquellos afectados. Eso quiere decir, no todos en el área contractual, no todos en el área de extracción, sino aquellos con ocupación superficial en relación a las actividades que estás desarrollando, es decir, las que te aprobaron en tu plan de desarrollo. Entonces se va disminuyendo mucho el universo, de tal forma que ya no hablas de miles, tal vez de cientos, incluso tal vez decenas, dependiendo del área contractual. Y eso es un beneficio para ambas partes, porque recordemos que esta contraprestación es prorrateable en la proporción en la que el propietario aporte al proyecto con metros cuadrados, ¿no? O sea, su área de afectación real. Y por otro lado, también, como mencionó Ana, está esta cuestión bastante complicada de la irregularidad de la tierra en nuestro país. Entonces, no solo ya evitas el costo administrativo que conlleva de por sí el procedimiento, desde comprar tabuladores del INDABIN, porque se necesita tener para iniciar una negociación esa referencia, es algo que te validan los jueces de distrito posteriormente. El costo, obviamente, que te lleva el llevar esta negociación, me refiero al costo administrativo y posteriormente también la costa judicial de llevarlos a validación y posteriormente inscripción en el registro público. No solo ese costo, sino el de la irregularidad de la tierra, o sea, un paso atrás, el tener que regularizar la tierra para poder tener una contraparte con quien negociar. Entonces,
en los dos sentidos fue un beneficio, tanto para el propietario como a los operadores. Y otras de las mejoras de los lineamientos que también hay que mencionar es que se amplían plazos, tanto para avisar cuándo inicia el nacimiento de este derecho, que es cuando el proyecto llega a su etapa de extracción comercial, es decir, estás produciendo, comercializando, tienes un plan de desarrollo aprobado y ya diste tu primer informe de ingresos al Fondo Mexicano del Petróleo. Y por otro lado también se amplían los plazos para informar a los propietarios cuándo acaba este derecho, es decir, el proyecto ya llegó a un límite económico. Tu costo de producción de hidrocarburos ya supera la capacidad del proyecto para generar ganancias. Entonces sí hubo definitivamente muchas cosas positivas que trajeron claridad a todas estas dudas con las que vivimos durante pues, un par de años los operadores, ¿no? Como dice Eric, desde bueno, en el caso particular de Renaissance, firmamos contratos de licencia en el 2016 y los primeros lineamientos salieron en marzo de 2018. Entonces hay un periodo de tiempo en el que vivimos en mucha incertidumbre jurídica y posteriormente ya que pues, se logró digamos, el surgimiento de estos nuevos porque abrogaron los anteriores, ya nos trae muchísima más claridad sobre el tema. Muchas gracias. Y conforme van comentando, van saliendo más cosas, ¿no? Ahorita es interesante mencionar el tema de la complejidad y del proceso para lograr esta validación que comentas ahorita, ¿no? La validación judicial, que es parte del proceso y que podemos decir que ya es la antesala para la culminación de toda la contratación, ¿no? Aquí creo que a lo mejor vale la pena igual comentar de manera muy breve cuál es el proceso, ¿no? La forma en que se inicia la relación entre el propietario y el operador o el asignatario, que en este caso puede ser Pemex o CFE, digo, CFE no opera en estos modelos, pero me refiero a la ocupación superficial. Hay que presentar un escrito de interés y hacer todo un proceso que implica 8 pasos para que podamos regularizar esta relación, y se inicia con un escrito donde se manifiesta el interés por parte del operador para ocupar la tierra, y desde ahí empieza a correr un plazo, ¿no? Que son 180 días. Si no logramos el acuerdo en ese tiempo, ya se abren otras ventanas o otras puertas para iniciar otras acciones, ¿no? Como es la mediación y la servidumbre legal de hidrocarburos, que son otro tipo de figuras. Y bueno, dentro de todo este proceso de negociación tenemos que presentar el proyecto, tenemos que adjuntar todo lo que son los tabuladores, y llevamos todo un proceso de negociación que tiene que ser muy transparente para finalmente llegar a firmar el contrato. Ese contrato se firma, y ya que lo tenemos firmado, se debe presentar ante una autoridad judicial, que puede ser en materia agraria o en materia civil, ¿no? Mercantil, en este caso los juzgados de distrito o el Tribunal Unitario Agrario. Cuando lo particular de este contrato es que en una de sus cláusulas vienen contenidas estas contraprestaciones. Una de estas es la extracción comercial, y debemos precisamente señalarla para que luego el juez llegue a revisar el contrato, es decir, va a ser un proceso donde lo va a validar que lo que dice la ley es lo que el contrato contiene, es decir, cumplimos con todos los puntos requeridos por las bases, que es lo que les comentaba yo, que es ese artículo que es el 101, contiene las bases, el 105 contiene el procedimiento de validación, y entonces, ya que cumplimos con esos requisitos, el juez hace el checklist, y como dice Kesne, ya que tenemos la resolución de que es una vía no contenciosa, es un procedimiento de jurisdicción voluntaria, tenemos que inscribir el contrato según la materia.
puede ser en el registro público de la propiedad y del comercio, o si no en el registro agrario nacional, si es un tema social. Ahora, todo esto se puede escuchar así bastante sencillo, pero en la práctica es extremadamente complicado, porque los tenedores de la tierra, los propietarios, tienen prácticas ya arraigadas por décadas. Conocemos la famosa industria de la reclamación, y también conocemos que ya estamos en muchas zonas del país acostumbrados a un modo de vida relajado y soportado en gran parte por Pemex. Es decir, Pemex nos paga afectaciones, nos paga reclamaciones cíclicas. En algunas ocasiones, digamos, lo que es una afectación es por una sola ocasión. Una reclamación es continua y se repite en el tiempo. Entonces, estamos acostumbrados a meter por la ventanilla de Pemex nuestra reclamación y recibir nuestro pago, ¿no? Y en el uso diario, pues se van dando las prácticas de que se convierten en sindicato o en líderes de comunidad, y para que puedan pasar los prestadores de servicio a campo, también diariamente o cada vez que hay una operación, pues también te requieren ese dinero. Entonces, ahorita con ese lineamiento, pues tú lo que haces es desincentivar ese tipo de prácticas y estimular o incentivar de manera legal y positiva, también buscando el desarrollo de la zona mediante este porcentaje del ingreso. Y el porcentaje va a incrementar o va a ser mayor conforme la producción que tengamos. Es decir, a mayor producción, mayor ingreso, mayor porcentaje. Entonces, esa simbiosis teóricamente debería de ser maravillosa. Sin embargo, en el choque entre esos dos mundos, el antiguo modelo, ese modelo existente, el nuevo que también está ahorita entrando, que tiene algunas variaciones, pues hay personajes que les gusta el mayor beneficio y dicen, bueno, yo quiero lo bueno de este modelo, pero también quiero lo que traía el otro modelo. Entonces ya te quieren pedir las dos, ¿no? Y ya se empieza a volver un tema pues bastante complicado, y tiene uno que ir precisamente reeducando y concienciando a la gente para que vayan transitando de un polo al otro, porque en realidad son opuestos, no hay un término medio en este tema, es totalmente irregular contra regular. Y aquí lo que pasa es que ya el lineamiento te dice, oye, ya no le puedes pagar a alguien que no tenga su contrato. Si no ha firmado contrato contigo, te dice, como decía, que ya no le puedes pagar. Y eso en el lineamiento pasado no acontecía. Tú tenías que contratar ahí con ellos o estarles pagando, porque tú decías, oye, la ley te dice que me tienes que pagar. La ley no te decía que tienes que tener el contrato, ¿no? Ahorita ya te lo dice, te habla obviamente, como dice que es del reporte de ingreso, y también te dice que el pago solamente, o la obligación, va a nacer, así como el derecho, cuando nos encontremos en el plan, con el plan de desarrollo ya aprobado. Y esos puntos, pues sí son beneficios o victorias importantes, porque del universo posible, como decía Ana hace un momento, un ejido puede tener 15,000 personas o puede tener 500. Obviamente el ejido puede tener una superficie de 100 hectáreas, pero el área del contrato, el área contractual, digamos, el polígono que yo tengo en mi contrato de licencia, solamente tiene 20 hectáreas. Entonces, como la ley te decía, se deberá repartir entre todos los integrantes del ejido, entraba un gran conflicto, porque de ninguna manera había una excluyente o limitación al concepto de espacio o territorio dentro del contrato. Ahorita sí viene perfectamente definido. Incluso dentro del contrato podría haber áreas ociosas, es decir, propietarios cuyos espacios o superficies no se ocuparan. Entonces también tenías que pagarles.
porque y aunque no tuvieras ningún contrato con ellos. Ahorita puede cambiar un universo de 15,000 a 100, ¿no? Y es bastante importante la mejoría en ese sentido, ¿no? Y aquí yo también quería aprovechar a preguntarle tanto a Ana como a Kesne, ¿cuál ha sido la experiencia personal que han tenido ellas al implementar esta figura, desarrollando estos proyectos de extracción o exploración de hidrocarburos? Si tienen algunas experiencias que nos puedan compartir o algunos casos, o detectan algunas oportunidades todavía en este modelo. Quien guste empezar, si quieres, Ana, por favor. Ok, le iba a ceder la palabra a Kesne, pero... Sí, no. Como ya... No, mira, como bien decías, hay una serie de lineamientos, hay una serie de pasos. En teoría debería ser un trámite sencillo, pero en realidad es un poco más complicado. También, como mencionabas, este tema de lo que son las prácticas anteriores, las prácticas que se tienen que modificar, sobre todo con las partes interesadas, con los propietarios, en este caso, también con las autoridades, va complicando un poco el tema. Desde temas administrativos, como por ejemplo una demora del INDABIN para emitir los tabuladores a través de los cuales se tienen que evaluar los bienes distintos a la tierra. El tema de cuál es el valor comercial del predio, ¿no? Cuando estás haciendo la negociación, porque tienes de repente predios que, bueno, tienen un valor comercial menor a lo que va a ser la plusvalía por tener una operación petrolera en la superficie, ¿no? Entonces, todos estos son temas que son difíciles de empezar a trabajar y de negociar. Hay también algunas lagunas todavía dentro del sector regulatorio. El rol del Fondo Mexicano de Petróleo, que tiene, según el lineamiento, la responsabilidad de dar transparencia a lo que es el cálculo de la contraprestación por parte de los operadores y a través de eso poder la ciudadanía o los propietarios identificar de alguna forma cuál es la contraprestación que les debería de tocar, según la información también que les pueda proveer y que pues, son parte de los lineamientos, la información que les pueda proveer el operador. Entonces, todos estos elementos sí se complican, más allá de algunos temas que de repente surgen en la realidad y no sé si en realidad eso es algo que los lineamientos puedan, o sea, sean capaces de cubrir, ¿no? Todas esas aristas, todas esas particularidades que salen. Tienes un contrato con el ejido, tienes que hacer un contrato para lo que es la contraprestación por extracción comercial, pero resulta que estás solamente haciendo contratos con ejidatarios porque no hay parcelas comunes que vayas a utilizar, ¿no? Entonces, son temas que desde la parte legal se tienen que resolver entre operadores, propietarios, autoridades, para poder cumplir con todo lo que es la legislación. Y desde la parte social regresamos al punto, ¿no? que mencionaba yo al principio, y mencionábamos los tres en realidad, y es este tema de cuál es el objetivo, ¿no? de esta contraprestación por extracción comercial, porque cuando ya entras a lo que es la negociación, como bien mencionaba Kesne, el propietario dice, esta cosa es una contraprestación que me corresponde a mí, y cuando estás haciendo contratos en propiedad privada, no hay mucho tema, es decir, la ley así lo establece, el propietario así lo entiende, el operador así lo entiende, la comunidad así lo entiende y por lo tanto la contraprestación se le da directamente al propietario. Pero cuando estamos hablando de los ejidos, sí entra una vez más esta dinámica de qué es lo que me toca a mí. O sea, si yo soy parte del ejido, se supone que la contraprestación es para el ejido, la asamblea comunitaria es la que tiene que decidir cómo es que se va a repartir y tienes estas distintas figuras que pertenecen al ejido con distinta gama de derechos que entran en conflicto.
Y de repente tienes a un propietario que dice, bueno, es que a mí no me conviene porque la contraprestación en realidad pues va a ser para el ejido, a mí no me va a tocar porque somos muy pocos los ejidatarios o parcelarios que en realidad estamos en la asamblea que tenemos esta contraprestación, que tenemos esta infraestructura. Yo prefiero que me sigas pagando por debajo, ¿no? En las distintas maneras que describió Eric. Estos temas sí llegan de repente a una conflictividad social entre el operador, los propietarios y en el caso del ejido, hasta los distintos miembros del ejido. Es decir, se empieza a generar una fricción social que creo que no era el objetivo del legislador, ¿no? Cuando genera esta contraprestación por extracción comercial. Y también aquí depende mucho, yo creo, la experiencia que se tenga del Estado y de la institucionalidad en la cual se pueda operar. Es decir, por ejemplo, en el estado de Tabasco puedes tener a una organización como la Secretaría de Desarrollo Energético que puede ayudar a mediar este tipo de conflictos, ¿no? Y que puede sí sentarse con las comunidades, sentarse con los propietarios, sentarse con los líderes comunitarios y explicarles cuáles son las reglas, ¿no? Desde la postura de una agencia con autoridad de gobierno, algo que el operador no puede hacer, ¿no? Porque obviamente la comunidad dice, bueno, tú eres el operador, tú vas a decir lo que a ti te conviene. Entonces, sí falta, en mi experiencia, sí hay mecanismos a través de cual esto se puede ir dirimiendo, pero sí es un proceso mucho más largo, mucho más difícil de implementar de lo que en realidad vemos, ¿no? Dentro del marco jurídico. Bueno, a veces hablando con abogados, perdón, Eric y Kesne, que son abogados, pero la socióloga aquí dice, pues sí, la ley está, ¿no? Pero ¿cómo la hacemos cumplir? Es decir, no pareciera haber una figura jurídica al cual el operador pueda recurrir para que en caso de que haya controversia, porque la va a haber y tiene que existir, se genere alguna figura que ayude al operador a seguir operando en lo que se empieza a dirimir el conflicto, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, esto ha sido en realidad mi experiencia. La parte social es mucho más difícil de contener, ¿no? Que solamente verla desde un proceso legal y quizá a través de un litigio. Sí. Muchas gracias. Sí, ha sido realmente todo un reto, un inmenso reto, ¿no? Esta cuestión de la ocupación superficial. Recapitulando un poco, nosotros firmamos los contratos en 2016. Cabe decir que en lo que respecta a la materia no estaba todavía establecido el marco jurídico para esto. Los lineamientos, por ejemplo, respecto de los modelos de contrato que hay que seguir, se dieron en el 2016. Los que tienen que ver con testigos sociales, me parece que se dieron también en 2016. La metodología del INDAVIN para establecer el valor de la tierra se dio en el 2017, me parece. 18. O 18. Entonces, durante 2 años estuvimos realmente sin un marco jurídico que nos ayudara a aterrizar este tema. Eso para los operadores fue pues crítico, ¿no? Porque obviamente recibes el campo ya desde que hubo movimiento en el campo, empezaron a llegar pasivos sociales, reclamaciones, en fin, que referían al anterior operador, pero ya recibes el campo en una situación de conflicto. Paralelamente ya tienes también tiempos contractuales que cumplir. A partir de que se aprueban los planes de evaluación, al menos en la ronda 1.3 teníamos 1 año, prorrogable sí, pero ya sujeto a penalidad. Entonces, ante esta situación, pues yo creo que los operadores empezamos a voltear a ver a distintas autoridades, porque en el proceso se involucran a varias, ¿no? O sea, tenemos a la Secretaría de Energía, a la SEDATU,
a la CNH como administradora de los contratos, al instituto INDAVIN, pero te das cuenta que no existe realmente una atribución suficientemente fortalecida en ninguno de ellos como para realmente tener un apoyo para llegar a un acuerdo. Ya no digamos la supervisión de todo el proceso, que tampoco lo hay. No, yo no veo actualmente una sola autoridad que realmente tenga visión de todo el proceso, ¿no? Desde el aviso de interés hasta llegar a un acuerdo, no lo hay, como si es el caso, por ejemplo, en Canadá, donde una sola autoridad es la que conoce sobre el inicio de negociación y puede coadyuvar a las partes a alcanzar un acuerdo, desde audiencias preliminares, telefónicamente, incluso presenciales después, mediación, resolución. Me voy incluso pasos antes. Puede emitir una misma autoridad el derecho de entrada, una orden de entrada. Entonces, en ese sentido, esa figura acá no la tenemos. Tenemos distintas autoridades con las cuales sí, con cada uno tenemos que ver lo suyo, pero no hay realmente un acompañamiento ni para el operador ni para el propietario a lo largo de todo el proceso. Entonces, sí fue un poco cuesta arriba. Ahora, pues, también nos enfrentamos a una realidad del país que, como ya lo hemos dicho, la irregularidad de la tierra, pues es complicado. No solo a veces no se encuentra el dueño, hay conflictos obviamente naturales respecto a la titularidad, o a veces está el dueño, está el contrato, pero no está inscrito. No hay una homologación en cuanto a los registros públicos a nivel nacional. En fin, no hay un censo, por ejemplo, de propietarios relacionados con un proyecto, porque cualquiera podría pensar que recibiendo un campo de Pemex, esto ya tendría que estar muy digerido, ¿no? Es sencillamente darle continuidad con los propietarios involucrados. Pero no es así, o sea, tuvimos que iniciar todo de cero y en muchos casos desde regularizar la tierra y eso nos ha costado mucho tiempo, ¿no? Y mucho dinero también, incluso penalidades que asumir ante la comisión. Y por el lado de la validación, pues también tenemos nuestras experiencias, o sea, obviamente pues, la figura es nueva, entonces se están construyendo los criterios en ese sentido. Así que ejemplos hay varios, pero solo por mencionar un promedio de lo que nos lleva a validar, a veces tardamos un año, incluso año y medio, porque pues en el Inter puede haber lugar a amparos o recursos de revisión y la cosa se va complicando. Y esto, esta realidad, por un lado, de lo que conlleva el tiempo de poder llevar a cosa juzgada el acuerdo, pues para nada armoniza con los tiempos contractuales de los operadores, ¿no? Donde estamos sujetos a penalidades y sanciones, incluso la extinción de las licencias. Estoy de acuerdo, es un tema polémico, ¿no? Porque finalmente cuando se realizaron las convocatorias por parte del Estado mexicano invitando a invertir en el sector energético, creo que se delega esa responsabilidad al privado de recibir un contrato, obviamente en muchos casos, en la gran mayoría, con gravámenes, es decir, con otros contratos de ocupación superficial existentes, obviamente con Pemex, que era quien estaba entregando el área, pero además el hecho de poder ocupar y disponer la tierra quedando de parte del contratista, el hecho de lograrlo, ¿no? Siendo, como señalaba, que
que gran parte de los proyectos siempre se han visto afectados por temática social. Entonces, pues entrar a un proyecto de extracción y exploración de hidrocarburos en una superficie que se encuentra ocupada por alguien, si bien porque Pemex ya tiene un contrato y se encuentra grabado en el registro público de la propiedad del comercio o en el RAN, o si bien con alguien que no tiene la titularidad del bien. O sea, es decir, lo que estás comentando, muchas veces llegamos y son posesionarios irregulares, no tienen papeles, están ocupando la tierra de esa manera, ¿no? Irregular. Entonces tú tienes que esperar todo ese proceso y en la gran mayoría de las ocasiones, pues casi tienes que coadyuvar o apoyarlos para que hagan sus juicios de información de dominio, para los testamentarios, las donaciones, etcétera, ¿no? Cualquiera de los medios que utilicen para adquirir o transmitir la propiedad. Eso te implica recursos, siendo el recurso tiempo de los mayores a considerar, puesto que nuestro contrato es finito, se encuentra limitado a 25 años, donde el tiempo y cada día es oro, y pues finalmente para empezar a trabajar, en lugar de haber recibido el predio disponible, lo encuentras incluso hasta oponible, ¿no? No puedes a veces ni pasar, ¿no? Entonces te dan estas 3 herramientas, que son los pagos de las contraprestaciones, pero en muchas ocasiones, como la platicamos ahorita, pues son insuficientes, porque simple y sencillamente tú no puedes celebrar un contrato de ocupación superficial, de arrendamiento, de servidumbre, compraventa, si no tienes la titularidad del bien. O sea, si no tienes el derecho, pues ¿cómo vas a celebrar? No tienes la calidad, ni tienes personalidad, pues no puedes celebrar nada. Entonces hay que esperar todo ese tiempo. Entonces, ahorita de la plática que estamos sosteniendo, pues creo que ahí está uno de los temas o de las oportunidades, encontrar la manera en que se pueda operar mediante alguna suspensión, alguna medida de apremio o provisional, en lo que el titular del bien regulariza la situación respecto del mismo. Otro de los puntos que he venido ahorita detectando es el de la falta de uniformidad en los criterios por parte de las autoridades judiciales, ¿no? Pues si bien es cierto, tenemos que elevar ese contrato a la categoría de cosa juzgada, también es cierto que hay un arbitrio judicial y cada quien va a tomar los criterios apegados a la ley, obviamente, que consideren. Puede haber una magistrada que te diga que para firmar el convenio tengas que llevar al ejidatario en su presencia para que corrobore que la firma es suya, aunque no sea parte del procedimiento, pero simple y sencillamente ella por la ley agraria te dice que lo debes de hacer, y puede haber otra que no te va a pedir eso. Y puede haber, al inicio teníamos jueces de distrito que te decían que se trataba de un procedimiento especial de hidrocarburos, otros te decían que era jurisdicción voluntaria, otros te decían que era un tema mercantil, otros hablaban de temas civiles, y había todo este tema de falta de uniformidad o de estandarización ahí en los criterios. Obviamente hubo que ir esperando los criterios que tiene que emitir la autoridad que debe de suplir todos esos vacíos, esas faltas de interpretaciones. Entonces, cuando ya tuvimos las tesis o criterios judiciales, en algunos casos ya tenemos hasta jurisprudencia, son muy pocas, debe haber un par, pero estamos hablando de que ya pasaron 5 años, ¿no? ¿Cuánto dinero nos cuesta todo esto, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Porque pues, finalmente puedo señalar que parte de la reforma llevó cierta celeridad, y cuando llegamos a esta parte ya tan técnica, tan específica, que es la hora de entrar
en acción, la hora de operar, la hora de irte al campo, sea también en mar y a tierra, porque en mar tenemos ahí numerosos conflictos, igual en el tema offshore y en el tema onshore, pues también hay muchísimos que atender, pues tenemos que irlos sorteando haciendo y aprendiendo, ¿no? Y eso es muy costoso, más que nada para el sector de hidrocarburos. Ahora sí que me sumo a lo que dice Kende, que ha sido un gran reto y ha sido, y también Ana, pues bastante complejo el poder implementar la figura, ¿no? Y precisamente estos ejercicios, pues lo que nos permiten también es dejar estas opiniones que puedan agregar valor a lo que está aconteciendo, ¿no? Todos las opiniones pues son valiosas, y sobre todo la experiencia, ¿no? De casos ya aterrizados, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues creo que es lo que debemos de ir mejorando.